hasta que se les garantice la entrega de los medicamentos. 9:53, acaban de hablar los jefes de las extintas FARC explicando su petición a la JEP, acogiéndose a el derecho a renunciar a su presunción de inocencia y pidiendo una sentencia unificada, aceptando los delitos que hasta ahora les han endilgado. Carolina Otero. Ricardo, buenos días. Como usted lo mencionaba, luego de que se conociera a través de un documento que el exsecretario de las FARC renunciará a la presunción de inocencia y además aceptará su responsabilidad ante la JEP, en una rueda de prensa esta mañana el senador precisamente Julián Gallo aseguró que esta aceptación será solo sobre los delitos que ya han sido imputados y no se comprometen con los nuevos crímenes que se les puedan impugnar en un futuro. Afirma que es muy difícil extender un cheque en blanco a la JEP sin conocer cuáles serían los delitos por los que se le podrían impugnar nuevas imputaciones. Además, recalca que propone que para llegar a una única sentencia tienen que hacer una sola resolución de conclusiones, porque si se sigue caso a caso va a ser imposible. Insiste Ricardo en que el camino que escogió la JEP es el equivocado. 9:54, Carolina, gracias. Senador Julián Gallo, buenos días. Muy buenos días y un saludo para toda la mesa y para la audiencia de Blue Radio. Senador Gallo, esto incluye esta carta que ustedes le envían a la JEP en los últimos días, que reconocerían, por ejemplo, los delitos vinculados con esclavitud. No, mire, nosotros lo que estamos diciendo ahí es que todos los delitos, todos los graves delitos de crímenes de guerra, de lesa humanidad, frente a los cuales ya se nos han, formulado cargos y sobre los cuales nosotros hemos reconocido responsabilidad y hemos dicho, asumimos como último secretariado que fuimos esa responsabilidad política de todo lo que sucedió. La JEP debe agruparlos en un solo macrocaso, porque si siguen en el 1 a 1 va a ser imposible de cerrar. Estábamos dando la siguiente cifra, mire. Este es un dato que nos dio ayer a través de los abogados la fiscal general, y nos dice que en la seccional de derechos humanos la fiscalía tiene más de 4.100 casos de imputaciones fueron estructuras y integrantes de la FARC. Y en Justicia y Paz, esta cifra yo creo que nadie en el país la conocía, hay 94.000 carpetas, 94.000. Si sumamos esas dos cifras nos da 97.000. Esos expedientes tienen que ser trasladados a la JEP, es algo que también estamos pidiendo. Si hiciéramos un ejercicio de suponer que diariamente se resolviera un caso de esos, que es materialmente imposible, estamos hablando de alrededor de 295 años para salir solo de esos casos. Entonces lo que le estamos diciendo a la JEP es, ese no es el camino, no es el caso a caso. Otra cifra, el mismo presidente de la JEP habló de 400.000 víctimas acreditadas. Suponiendo que de esas 400.000, 200.000 sean víctimas de FARC, y resolviéramos las solicitudes de esas víctimas a razón de 10 por día, lo cual es imposible, tardaríamos 109 años. Entonces, ese camino del caso a caso, de tratar de buscar nuevos macrocasos, es imposible. Va a terminar la JEP, termina su periodo, y no va a ser capaz de producir una sola resolución de conclusiones, lo cual nos parece sumamente grave porque las víctimas se van a sentir burladas. Sí. Y nosotros formamos un acuerdo, nosotros fuimos los que propusimos esa jurisdicción. Senador Gallo, permítame insistirle, queda clara la idea y el espíritu de esta comunicación, pero permítame, yo le insisto, porque seguramente no hay claridad sobre algunos delitos que la JEP ha empezado a investigar, crímenes graves, después de las imputaciones o al menos después de que hay unos macrocasos abiertos. Y hay un caso que a ustedes les ha molestado porque ustedes consideran que no lo cometieron, y es el delito de esclavitud, que es un delito de la mayor gravedad en el marco del conflicto. ¿Ese delito, la esclavitud, queda incluida dentro de lo que ustedes reconocen o eso no está incluido? No, por eso estamos diciendo nosotros que es en los que nosotros ya hemos reconocido responsabilidad. Nosotros, frente al caso de la esclavitud, dijimos, no aceptamos ese cargo, y por eso estamos diciendo frente a los cuales hemos dado verdad y frente a los cuales hemos asumido responsabilidad. Los secuestros, por ejemplo, sí lo reconocen plenos, todos. Por supuesto, nosotros en el macrocaso del secuestro reconocimos no solamente el secuestro, sino por lo menos 11 delitos más, todos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Sí, senador Gallo, pero para ser claros con las víctimas, yo estoy segura que ustedes antes de escribir esa carta se reunieron, quienes firman los 7 integrantes, exintegrantes del secretariado de las FARC, e hicieron una lista de los casos que van a reconocer. Si usted pudiera, por favor, hacer un listado, por ejemplo, la masacre de Bojayá, el secuestro de dirigentes políticos, el atentado al Club El Nogal, ¿cuáles son esos casos puntuales que están ustedes o hechos puntuales dispuestos a aceptar en la JEP? No, es que repito, es que la JEP no puede seguir investigando caso a caso, eso es imposible. Entonces ahí, si se ponen a buscar un caso a caso, como los ejemplos que tú pones, del que acaso el Nogal, que el secuestro de los diputados, que no estamos hablando de eso, esa justicia no es para eso. Por eso le doy cifras, digamos, si resolviéramos caso a caso de 200.000 víctimas, de las 400.000 acreditadas en la JEP, resolviendo 10 casos por día, estaríamos hablando de 129 años. Y en el caso de los expedientes que tiene la Fiscalía nos demoraríamos 265 años. Entiendo, no se senador, trata, digamos, sí, la metodología. Yo entiendo, pero aquí hay unos derechos de las víctimas. Diciendo, también permítame termino la señor, idea. Sí, señor. Es que el error que queremos señalar es precisamente ese, que la metodología de ese tipo de justicia no es el caso a caso, son los tipos de conductas y comportamientos, las políticas que se constituyeron en graves crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero, no es el caso a caso. Claro, pero ahí entonces yo le pregunto por los derechos de las víctimas. Al final las víctimas son y deben ser el centro del sistema de justicia, verdad y reparación y no repetición. Si no se individualizan al menos los casos más graves, ¿cómo va a haber verdad y cómo va a haber reparación? Entonces, lo que ustedes plantean, senador Lozada, es simplemente un genérico, decir, no, nosotros reconocemos que secuestramos, nosotros reconocemos que cometimos masacres, nosotros reconocemos que cometimos otro tipo de delitos, ¿y en dónde queda entonces el resarcimiento a las víctimas directas que ustedes causaron con sus crímenes? Sí, a ver, yo le quiero insistir en esto para que se entienda, digamos. Si se sigue insistiendo, lo más fácil para nosotros, desde el punto de vista personal, sería permitir que la gente siga por ese camino y interponer recursos de ley a los cuales tenemos derecho y seguir prolongando esto. Y lo voy a decir, lo voy a poner en términos personales, no es lo mejor, pero lo voy a poner en términos personales. Yo tengo ya 63 años. La JEP con recursos se pudiera prolongar 30 años más, 25, qué sé yo, ninguno de nosotros va a estar vivo. Pero no queremos eso. Nosotros hicimos un compromiso de honrar los derechos de las víctimas y honrarlos con la verdad, asumiendo una responsabilidad política por todo lo que sucedió en el conflicto. Pero no podemos, nosotros no se nos puede pedir que expliquemos caso a caso, entre otras cosas porque muchos de los participantes directos en los actos ya no están, murieron, otros se fueron del proceso, entonces es un imposible material. Por eso precisamente hubo 2 razones por las cuales se creó esa jurisdicción. Una, que finalmente el Estado reconoció que era parte del conflicto y que también había cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, no solamente los falsos positivos, sino muchos otros graves crímenes. Y por eso había que crear una jurisdicción especial para la paz, no la jurisdicción ordinaria. Y segundo, que en un conflicto de más de 50 años es imposible materialmente indagar caso a caso. Entonces las víctimas, la gente no puede pretender darle una respuesta individual a cada una de las víctimas, porque es imposible. Nosotros honramos los derechos de las víctimas, honramos nuestra palabra empeñada, estamos pidiendo, póngasenos la sanción que se derive de esas responsabilidades dentro del marco de lo que pactamos. Es simplemente eso. Pero ustedes, senador, también están pidiéndole a la JEP que recoja casos que están en tribunales internacionales, en tribunales de otros países, como por ejemplo, por solo citarle uno, el de Paraguay y el de Cecilia Cubas, donde está procesado o investigado Rodrigo Granda. Ustedes lo que están buscando, y se lo pregunto con el mayor respeto, senador, es evitar la justicia internacional, fallos internacionales por el actuar de las FARC. En el acuerdo de paz, si tú recuerdas, quedó contemplada la no extradición para quienes firmamos el acuerdo y cumplamos desde luego con nuestros compromisos. Entonces, lo que le estamos diciendo a la jurisdicción es que asuma también los casos,
porque es lo que le corresponde, lo ratificó ayer el presidente de la jurisdicción, Roberto Vidal, asuma los casos internacionales que tienen que ver con el conflicto, actuaciones de miembros de la FARC que tuvieron que ver con el conflicto, como es el caso que tú mencionas de la señora Cecilia Cubas. 3 minutos, es el senador Julián Gallo del Partido Comunes de las extintas FARC, hablando sobre momentos cruciales que se viven hoy frente a la implementación del acuerdo sobre ese punto, sobre el tema de justicia, a puertas de conocer un fallo muy importante de la Corte Constitucional y haciendo peticiones hoy a la Jurisdicción Especial para la Paz. Senador Gallo, muchas gracias.